El fantasma del pozo. Los vecinos de Pedroche aún creen ver el espectro de la reina Cava emergiendo de las aguas de esta fuente. En Pedroche, el municipio que da nombre a la comarca del norte de la provincia de Córdoba, hay un discreto pozo que esconde grandes secretos. Se encuentra en la calle Fuente La Cava, frente a la residencia de ancianos El Salvador, y aunque sus 50 centímetros de granito gris no llaman demasiado la atención, la tradición lo convierte en una de las construcciones más misteriosas de la zona. Tal y como relataba el cronista oficial, Francisco Sicilia Regalón, en una conferencia pronunciada hace 3 lustros, corría en la península el año 709, y en la corte toledana del rey visigodo don Rodrigo destacaba por su notable belleza una joven llamada Florinda. Era hija del poderoso conde don Julián, gobernador de Ceuta, quien la había enviado a la capital del reino para que allí refinara sus modales. Un día, don Rodrigo fijó sus ojos en ella y se le comenzó a insinuar. Ante la resistencia de la chica, el interés del soberano fue en aumento, incrementando la intensidad de sus proposiciones. En un intento desesperado por lograr que accediera a sus deseos, llegó a ofrecerle matrimonio, lo que la convertiría en reina, pero la muchacha siempre se mantuvo firme en la convicción de preservar su pureza. Agotada su paciencia, el rey ordenó que la condujeran hasta su alcoba, y allí acabó abusando de ella sin compasión. De esta relación no consentida quedaría embarazada, viéndose obligada a contraer matrimonio contra su voluntad. A partir de ese momento, la vergüenza que le angustiaba quedaría reflejada en su rostro, pasando a ser conocida como la reina Cava, que en árabe significa prostituta. Desesperada, decidió mandar una carta a su padre revelándole el desagravio, al que éste respondería perpetrando una terrible venganza. De inmediato contactó con los líderes bereberes del califato omeya y les ofreció su ayuda para arrebatar la península ibérica al rey que había ultrajado a su hija. En el año 711, el despechado don Julián facilitó a los ejércitos musulmanes atravesar el estrecho, abriéndoles de par en par las puertas del reino de Toledo. Junto a los invasores, el gobernador ceutí combatió con furia a las tropas de don Rodrigo, sometiéndolas de forma aplastante en la batalla de Guadalete. Después degollaron a todos los miembros de la estirpe goda, incluyendo a su nieto, el hijo de la desgraciada Florinda. Mientras avanzaba la conquista musulmana, de la que su padre se había convertido en pieza clave, la reina Cava se refugió en el castillo de Pedroche, en la provincia de Córdoba. Allí pasaría recluida el resto de sus días, estigmatizada por la culpa, sintiéndose responsable de la destrucción del reino. Según la leyenda, cada noche salía al patio de la fortaleza, y asomándose al borde hexagonal de un pequeño pozo, lloraba amargamente la muerte de sus correligionarios. Y sobre todo, la de su hijo. Una noche, no pudiendo soportar más su desdicha, decidió acabar con todo y se lanzó de cabeza al interior del pozo con todas sus joyas. El castillo de Pedroche fue destruido en el siglo XV por sus propios vecinos para evitar que cayera en manos del señor de Santa Eufemia. Con sus materiales se levantó posteriormente la ermita de Nuestra Señora del Castillo y parte de la torre de la iglesia del Salvador. El único vestigio que queda del recinto es, precisamente, el pequeño pozo al que hace referencia la leyenda, que desde entonces recibe el nombre de Fuente de la Cava. Lo más sorprendente es que varios siglos después, multitud de pedrocheños comenzaron a informar de la aparición al filo de la madrugada de una mujer desgreñada, con aspecto desquiciado, que entre salvajes carcajadas se encaramaba al brocal de la pequeña fuente y hundía su inquietante mirada en su oscuro fondo. Luego, sin prestar la menor atención a los atónitos testigos, se daba media vuelta y huía sin dejar rastro. Durante largo tiempo, los vecinos se encerraron en sus casas al caer la noche, por miedo a encontrarse con este ser espectral que embriaga de miedo y tristeza a quien tiene el infortunio de cruzarse en su camino. Incluso en tiempos recientes, algunos habitantes del municipio admiten haber visto el fantasma de la Cava, emergiendo desde el fondo del pozo como un cadáver putrefacto, para seguidamente volver a sumergirse en sus turbias aguas. Muchas gracias por leerme y os espero en el próximo capítulo.